Ok. Bueno, shalom a todos. Para mí siempre es un honor poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. En esta hermosa noche vamos a hablar acerca del perdón. Y una de la palabra para perdón es slijá. En hebreo hay varias palabras para perdón, que en español se traducen como perdón. Pero cada palabra expresada en el texto hebreo diferente tiene una acción diferente. ¿Sí? Aunque en español usted la vea, la misma palabra perdón. La acción detrás de esa palabra, conforme a la palabra que esté en hebreo, va a tener una acción diferente que va a llevar a cabo un resultado que se llama el perdón. ¿Está al baño ya? No. Bueno, vamos entonces. No. Espero que Josué pueda entrar de nuevo, Henry, pueda tener el audio. Sí, sería bueno, Pastor Darwin, sería bueno que la persona, mientras esté el estudio, desactiven el micrófono. Ok. Y lo habrá Y lo habrá cuando vayan a participar, sí, perfectamente. Está bien. Vamos a desactivar el micrófono y luego cuando vayan a hablar, participan. O sea, Perdón, yo pensé que estaba silenciado. No hay ningún problema más, eso pasa. Bueno, vamos a orar, vamos a permitir que Jennifer haga la oración para que el Eterno nos guíe en este estudio. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de nuestros corazones, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos estar reunidos por esta vía junto como hermanos para así aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que veamos hoy sea para edificación, sea para que lo pongamos en práctica y que seas tú obrando a través de todo lo que se trate. Señor, yo te pido por las personas que van a tener parte, por las personas que están escuchando en este momento, por este tema muy importante que es el perdón. Dios, yo te pido que tú permitas que cada uno, de lo que no sabemos perdonar, de lo que nos da temor perdonar, de lo que se nos dificulta perdonar, que después de hoy, Señor, sea todo como tú quieres que sean nuestras vidas y que podamos, Señor, tener el perdón, Dios, que tú quieres que todos tengamos para poder alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jennifer, por la participación y por cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces acerca del perdón. Esa palabra, perdón, está expresada en la Biblia muchas veces. Y yo quiero leer el texto, Mateo 6, 14 al 15, antes de entrar en materia. Dice así, en el nombre de Jesús: si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus ofensas. Ok. Fíjense algo. En hebreo, como decía anteriormente, hay varias palabras para decir perdón. En castellano es la misma. Pero en hebreo, una de ellas es esta, que es slijá. Aquí está en hebreo, en español, y ahí está cómo se pronuncia. Slijá, que es perdonar. Y aquí en este lado, salah, que quiere decir él perdonó. Esta palabra, slijá, este sustantivo, el verbo salah, él perdonó, cuando aparece en la Biblia hebrea, solamente se le atribuye al Eterno. ¿Ok? La palabra selijá, que quiere decir perdonar. Hay otras palabras que significan perdonar que aplican cuando los seres humanos hacen una acción, pero esta particularmente, el sustantivo de esta palabra es el Eterno, Dios. Ahora, para que haya perdón, ambos debemos perdonar y pedir perdón, tanto la parte ofendida como el que ofende. Para perdonar debemos salir de nosotros mismos, o sea, vencer nuestro ego, renunciar al deseo
de venganza que pueda arder dentro de nosotros y perdonar. Para poder perdonar tenemos que renunciar a nuestro ego, ¿sí? Subordinar nuestro yo. Esto no es algo fácil o simple, en lo absoluto. Obviamente, cuanto más severo es el dolor infligido, ya sea físico o emocional, más difícil es perdonar. O sea, mientras más grande la herida que le han ocasionado a una persona, más difícil se le hace a esa persona perdonar a esa otra persona. Podemos entender que para poder perdonar necesitamos subordinar nuestro yo, doblar nuestra voluntad, ¿sí? Debemos suprimir el orgullo para que entonces el perdón fluya. ¿Por qué? Porque si no perdonamos a los que nos quieren, no recibiremos el perdón de Dios y del reino de los cielos. Jesús lo dijo tajantemente en la oración modelo cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, de la misma manera que nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. O sea, si nosotros no perdonamos, Dios no va a manifestar perdón sobre nosotros. Entonces, para que suceda el perdón deben participar dos personas. Una es la persona que causó el dolor y la otra es la parte lesionada. Solo el que resultó herido puede perdonar, y cuanto mayor es el daño infligido, más difícil es perdonar. Por eso es que a veces, la mayoría de veces la gente necesita un factor sobrenatural para que lo mueva a perdonar. Porque a veces se torna muy difícil porque la herida es grande. Ahora, cuando viene la parte sobrenatural a través del Espíritu Santo, Él nos da la fuerza para poder perdonar a quien nos ha ofendido. Por eso la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. O sea, el Señor nos suministra todos los recursos necesarios para nosotros llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Ahora, vamos a analizar la segunda palabra. Dijimos que Slijá, que es perdón, de la palabra Salah, él perdonó, solamente se le atribuye a Dios en la Biblia hebrea. Pero hay otras palabras. Vamos a ver que alguien, por favor, uno de ustedes va a leer en español y yo voy a leer en hebreo y voy a traducir algunas palabras que se ven un poco diferentes en el texto hebreo. Vamos a ver un voluntario. Amén. Por favor, Jennifer. En el nombre de Jesús. Amén. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Fíjese algo. Bueno, leo en hebreo. Vayesabú el Yose lemor, Abija Siva Lifnei Moto lemor, Koton Ru le Yosef, Anna, Sagna Pecha Ajeja, Bejatatán, Iraá Gemuleja, Beata, Sagna le Pecha Abdei Elohim, Abija, Vayeveje Yosef, Bedaverán Elav. Entonces, bueno, aquí no me deja ver bien esto acá. Vamos a ver cómo lo puedo poner, ¿verdad? Bueno, fíjense algo. No puedo ver la parte de ahí, de abajo. Fíjense algo. Dice que el padre de José, antes de morir, Jacob, le manda a decir algo, de que tu padre mandó antes de su muerte diciendo. En el hebreo dice, Vayesabú el Yose lemor, y le ordenó, no fue que solamente que envió a decir a José, sino que él le ordenó. O sea, esa palabra ordenar es como un mandamiento. Él le dejó un mandamiento a José a través de sus hermanos. Tu padre, antes de su muerte, diciendo, Coton Rule Jose, así dirán a José, Anna, le dice, por favor,
que es la palabra que se traduce aquí como te ruego, Aina. Ahora, esta parte en rojo aquí en hebreo que usted ve, es la palabra Sana, que se traduce perdones. Pero realmente, en hebreo dice, díganle que por favor levante la carga de la transgresión que hay sobre sus hermanos. O sea, esa palabra para perdón hay, que se traduce como perdón, es la palabra sadna. Esa palabra, por ejemplo, sad, que es la primera letra ahí, quiere decir levantar algo pesado. Y na quiere decir ruego. Por favor. Entonces, él le da su mandamiento y le dice que por favor levante la carga, el peso que hay sobre sus hermanos. Pero nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? Tenemos la palabra perdonar, o sea, vemos la palabra perdonar en hebreo, que perdones, pero en sí, su padre le está diciendo cuando vamos al hebreo, que por favor levante la carga pesada que había sobre sus hermanos, a causa del pecado que habían cometido con José. Si vamos atrás y leemos el contexto, sabemos que José, a los 17 años, ¿verdad? Era el hijo predilecto de su padre, fue vendido como esclavo. Y José fue a la casa de Potifar, después a la cárcel y llegó al palacio. Se escucha muy lindo. Fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, después a la cárcel y después al palacio. No, pero en medio de ese relato duraron 13 años. O sea, 13 años de proceso, 13 años de sufrimiento. Y después de todo ese sufrimiento, el padre le da una orden. Perdona a tus hermanos. Le está diciendo, levanta la carga pesada que hay sobre tus hermanos. O sea, la maldad de los siervos del Dios. Entonces hay algo que me llama la atención. Y él que dice que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. En pocas palabras está diciendo que ellos ya se arrepintieron. Y que ahora son siervos del Eterno. Que ahora que sirven al Eterno conforme a su propósito. Entonces vamos a seguir leyendo. Okay. Vamos a hacer pastor Alexander nos lee aquí del 19 al 21. Ok, del 19 al 21. Por favor. ¿Me lo puedes poner, amado? Ok, dice. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no temáis, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Ok. La parte interesante que me voy a limitar a leer en hebreo es el verso 20. Cuando dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En hebreo dice, Beaten, Hashaften, Alay Ra. Y ustedes, esa palabra Hashaften significa pensaron, sí, o sea, ustedes pensaron para mal sobre mí, pero también significa un plan, o sea, ustedes idearon un plan para que me fuera mal. Ustedes idearon un plan para que me fuera mal. Pero ¿qué dice José? Elohim Hashavá le tová le maan. Hace cayó Hase le jajayot amra. Pero el Eterno, o sea, Dios, ideó un plan para bien. ¿Sí? Para hacer lo que vemos hoy. O sea, ustedes idearon un plan de mal contra mí, pero el Eterno ideó un plan de bienestar. Por eso José le dice, no teman. José escucha lo que su padre le mandó a decir. Levanta la carga que tienen tus hermanos, o sea, perdón. El perdonar es levantar la carga de la ofensa que tiene una persona. Por eso dice la Biblia, Jesús hablando, vengan a mí los que están cargados y trabajados
y yo lo haré descansar. Eso fue lo que hizo José cuando hizo Nasá, que es levantar una carga. Entonces vemos la segunda palabra en hebreo para perdón, que es levantar una carga pesada que tiene alguien. Cuando nosotros levantamos esa carga, podemos ver el eterno propósito de Dios en nuestra vida. Porque fíjese, o sea, a pesar de todo ese propósito, él vio el eterno propósito de Dios, de que Dios ideó un plan de bien para él, mientras sus hermanos idearon un plan para mal. O sea, él entendió que había un propósito por encima de la ofensa que habían cometido contra él. Por eso le dijo, no tengan miedo, yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. La palabra sus hijos ahí, en hebreo es tapejen, que quiere decir a sus bebés. O sea, no solamente ustedes, sino a los recién nacidos. A todos ellos yo lo voy a mantener, lo voy a sustentar. Y dice la Biblia que lo consoló y le habló al corazón. Eso pasa cuando nosotros levantamos la falta que han provocado contra nosotros. Nosotros estamos dispuestos a bendecir a la persona que nos ofendió. Eso fue lo que hizo José con nosotros. Entonces, esto, se necesita una persona fuerte para pedir perdón y una persona cada vez más fuerte para perdonar. Los hermanos de José eran fuertes por pedir perdón, pero más fuerte era José, que perdonó. ¿Por qué? Porque él no vio la ofensa, sino el eterno propósito de Dios cumpliéndose. Aquí vemos la palabra ahí que acabamos de explicar, sana, ¿sí? Sa, cargar, y na, por favor. Entonces, esta frase es una expresión gráfica que compara el crimen con una carga pesada. Es como si el que perdona levanta la acción que lo lastima y lo aleja. Eso fue lo que hizo José. Eso es lo que pasa cuando nosotros, esta acción, o sea, nosotros levantamos la acción que lastima y lo aleja. Eso es sanar. Esta expresión también usa la representación de levantar una transgresión. A ver si alguien puede leer esta parte acá en español. Amén. Por favor. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ok. Dice, no ser jese la fin, no sé avan, bapecha, bejatá, benaque, lo llenaque. Fíjense algo. Él guarda misericordia a miles. ¿Sí? Guarda misericordias a miles. Por eso dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque Él la guarda, ¿verdad? Para nuestros pecados de ahora y nuestro pecado futuro. Hay misericordia de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Él dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que es la palabra abón, la rebelión, que es la palabra peshá en hebreo, y el pecado, que es hatak. Ahora, entonces hay tres niveles en los cuales el ser humano le puede fallar a Dios. Uno en abón, que significa iniquidad. La iniquidad es usted planificar el mal. Usted hace algo previamente premeditado. La rebelión, que es la palabra pesha, usted le falla a Dios de manera voluntaria. O sea, usted decide rebelarse de manera voluntaria. Y el pecado, que es la palabra gatá, usted hierra en el blanco por accidente. El creyente cuando peca lo hace por accidente. ¿Sí? Y Dios no quiere que ninguno de nosotros podamos llegar, tampoco ni a pecar por accidente, pero eso es casi imposible, a rebelarnos, o sea, que nosotros voluntariamente le estemos fallando a Dios sabiendo que está mal. Ahora, ¿qué vemos en este versículo? Este versículo describe los atributos misericordiosos de Dios, que Él perdona a quienes cometieron pecado, no solo a los que cometieron pecado, a los que cometieron iniquidad y a los que cometieron rebelión, no importa el nivel del pecado. Aquí en eso 34:7 vemos a Dios diciéndonos
que no importa el nivel del pecado, Él está dispuesto a perdonar. Es como si cuando perdona, el Todopoderoso levanta el pecado de la persona, haciendo que el pecado se aleje y le deje de pesar. Eso es lo que hace sanar. O sea, Dios levanta el pecado nuestro. Puede ser la iniquidad y puede ser la revelación, la rebelión, para que deje de pesarnos, para que se vaya esa carga de nuestra vida. Miren lo que dice Josué, 1 Juan 1, del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que Dios va a perdonar nuestros pecados, nuestra iniquidad y nuestras rebeliones, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa si queremos justificarlo? No va a ir mal, porque dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice el salmista. ¿Quién lo puede leer? El Salmo 32:5. Vamos a ver. 32:5. 32:5, sí. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mis pecados. Fíjese cómo dice, mi pecado te declararé. Hatati o de ajá. En hebreo dice, mi pecado te haré conocer. Haré conocer mi pecado delante de ti. Babón lo que hiciste. Y no encubrí mi iniquidad. O sea, Dios no está de acuerdo con que encubramos nuestras iniquidades. Por eso dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Dios está dispuesto no a hacer slijá solamente, que es un perdón, sino nasá, que es levantar la acción que nos hiere y alejarlo de nosotros, quitar esa carga pesada de nuestras vidas. Gloria a Dios. Hemos concluido con la parte de nasá, ¿verdad? De sanar, disculpen, de sanar. Ahora vamos a ir a otra parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que decir? Puede pasar a la parte siguiente. Sí, yo no tengo una pregunta, pero sí está muy interesante porque cuando uno lo lee en el hebreo, en el original, te da una luz tremenda. O sea que el perdonar solamente no es perdonar por sí, es levantarle la carga pesada, es liberar a la otra persona. Sí. Básicamente es como quitarle un peso que tiene encima, como quitarle el pie de encima y hacerlo libre. ¿Verdad? O sea, como lo que pasó con la persona de Estados Unidos que le tenía el cuello, al final, podríamos poner un ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con el afroamericano y el policía que le tenía el cuello presionado con la rodilla y él no perdonó a ese señor, al final lo mató. Así es. Tenía la rodilla en el cuello, lo presionó, pero no lo liberó, sino que la brutalidad y no perdonar o actuar impíamente le llevó a la muerte a esa persona. O sea, está muy... Y el hebreo original te da una luz tremenda. Gracias por esa claridad tan buena. Siempre la suerte, mi hermano. Al final como que no estaba escuchando un poquito, pero sí escuché bien la idea. Y eso es que, por ejemplo, uno ve en castellano el perdón.
dice perdón, pero detrás de esa palabra hay una palabra hebrea que tiene una acción, que según la palabra la acción es diferente. En este caso, sanar es levantar esa carga pesada que no nos permite avanzar y que también nos mantiene en ansiedad, en depresión, en insomnio. Pero el Eterno está dispuesto porque Él es no ser Jese, que guarda misericordia a millares. Ahora, vamos a otra palabra. Hablamos de la palabra slijá, de la palabra sadná, y ahora vamos a la palabra mejilá. Mire, las tres significan perdón. Y cada vez que usted lee la Biblia va a ver perdón, pero hay una palabra diferente con una acción diferente detrás de esa palabra. Entonces, mejilá, que es también perdón, vamos a permitir a ver si Oscar puede leer Malaquías 3:17. Amén. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Gracias. Leo en hebreo. Bejayuli amar Adonai Zebaol Ayon Asher Ani Ose Segula Bejamalti Alejen Kasher Yahmor Ish Albeno Jauve Oto. Fíjense algo ahí, que la palabra, por ejemplo, cuando dice el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré, dice Bejamalti, una palabra totalmente diferente que viene de la palabra del sustantivo mejila, que es una acción de perdonar, pero esa palabra significa borrar. Entonces el Señor lo que está diciendo es que Dios va a borrar aquí el texto, o sea, en este texto va a borrar la culpa, va a borrar el resentimiento, va a borrar todas las secuelas que deja una acción que amerita ser perdonada. Ahora, vemos aquí también en esta palabra mejilá que hay una conexión entre esta palabra y la palabra mejilá, que significa una pequeña madriguera subterránea o túnel. También está asociado a un túnel. Fíjense, algunos dicen que esta palabra compara el perdón con algo que pasa bajo tierra y que no se ve desde la transgresión que permanece arriba. Es como que si la persona que perdona está pasando por alto el delito y no guarda rencor contra el que lo lastimó. Sí, o sea, cuando hablamos de mejilá, es que esa persona, ¿verdad? No, pasa por alto el delito. Se está pasando por alto el delito y no guarda rencor contra aquel que lo lastimó. Por eso dice la Biblia, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy quien perdono tu rebelión. Ahí esa palabra que se usa. Ahora, la palabra mejilá comparte una raíz con la palabra majol, que significa regocijo. O sea, cuando usted acciona conforme a esta palabra, mejilá, disculpen, usted puede obtener majol, que significa regocijo. Por eso el rey David dijo en el Salmo 30:11, ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En hebreo dice, Jafakti si pedí le majol, en el baile majol, cambiaste mi lamento en alegría, en gozo. Patactas aquí, o sea, quitaste ese manto de silicio, ¿sí? Batareni finja, y me ceñiste de alegría. O sea, cuando dice, has cambiado mi lamento en baile, él puede cambiar su lamento en baile porque fue perdonado, porque vino la acción mejilá, que se convierte en majol, que quiere decir regocijo. Entonces, nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo. Esta acción la comparte
José, la historia que leímos, que la voy a poner aquí. Creo que Jennifer levantó la mano. Sí, Jennifer. Pastor, yo creo que Mejilá es más fuerte que Sadná. Ok. Porque si usted se pone a analizar, usted dice, bueno, yo te perdoné, pero quizás yo me acuerde, no de una manera rencorosa ni nada, pero quizá en algún momento tú te acuerdas de lo que te hizo esa persona y tú digas, wow, como ya lo perdoné y todo se fue. Pero cuando ocurre Mejilá, ahí se borró. Es decir, que esa Amén. persona ya más nunca ni por la mente eso le pasa. Entonces, Así. para mí esa tiene una raíz más fuerte porque como usted comentaba, esta también te enferma. Y tiene una conexión con la palabra majalá, que es esta enfermedad que usted lo va a decir. Pero para mí el mejilá es más fuerte todavía a nivel espiritual que el sadná. Sí, porque fíjense que en el Sadná, Dios levanta la culpa, levanta la acción que te daña. Pero en Mejilá, Dios borra la ofensa. Dios borra el pecado. ¿Sí? Y es fuerte. Entonces, puede ser que tome meses muchas veces para perdonar a alguien, e incluso años. Entender por qué esto me ocurrió a mí también. Y apreciar cómo es que fue para nuestro bien. Por ejemplo, míralo aquí, el mismo ejemplo de José. Cuando hacemos eso, entonces podemos dejar atrás el dolor. Mire, José lo que dijo. Ustedes pensaron mal contra mí, o sea, ustedes idearon un plan de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo ideó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengan miedo, yo lo sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así lo consoló y les habló al corazón.